Titular la felicidad, o más bien podríamos decirle el servicio a Dios con alegría, con felicidad. Así, ¿Sí? amén, aleluya, Entonces, gloria a Dios. la pregunta grande es, ¿yo sirvo a Dios con alegría? Entonces, esta es una pregunta que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo me pregunto a mí mismo y digo, ¿sirvo a Dios con alegría? ¿Cuál es la felicidad o el gozo con la cual sirvo yo a Dios? Y entonces, hermanos, para comenzar este tema, y quiero que todos nos conectemos, quiero comprometerlos un poquito a cada uno de ustedes, porque yo sé que a los que Dios trajo a este campamento son personas comprometidas con Dios. Amén, hermanos. Sí, amén, aleluya. Espero no gloria a Dios. equivocarme y todos los que estamos aquí estemos realmente comprometidos con Dios. Entonces Sí, amén. voy a hacer una pregunta y quiero que cada uno de los que puedan darme una respuesta, ¿verdad? Se los agradecería bastante. Todos tenemos un llamado, ¿verdad? Por la cual estamos en la iglesia. Amén. ¿Podríamos hacer una lista de ese llamado que tenemos? ¿O cuáles son los llamados o los dones que hemos visto que hay dentro de la iglesia? Me gustaría comenzar con la hermana Neo y vamos a ir para acá. Sí, hermana Neo, ¿cuál es un llamado que hay dentro de la iglesia? ¿O qué servicios podemos hacer dentro de la iglesia? Predicar el evangelio. Amén. ¿Alguien más, hermana? ¿Qué otro llamado hay para el servicio? Servirle al Señor como lo merece Él. Servir al Señor como lo merece. Muy bien. Amén. Sí. Gracias, hermana. Sí, amén. Aquí. Tener fe. Muy bien. Leilani. Orar. Hablar frente a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Predicar la palabra de Dios. Amén, hermana Nelly. Hermano, usted se refiere a los servicios que uno puede dar como diaconado, ministro, eso o eso. Todo lo que encierra al servicio de Dios, hermanos. Todo. Algo que... Pienso que Dios nos ha llamado a ser diáconos en la iglesia, a servir a la iglesia. Amén. Gracias. Josué. Predicar. Hermano Johnny. Amén. Hermana Laura. ¿Cuál es un llamamiento que debería de estar dentro de la iglesia? Ayudar al prójimo, muy bien. Johnny Jr. Son muchos, hermanos. Spen, le preguntas a Spen si tiene algún. Todos sabemos en qué estamos, hermanos. Ahora, a mí siempre me gusta hacer preguntas para que reflexionemos. Y de todo lo que hablamos, ¿en cuál servimos nosotros, hermanos? ¿Cuál es nuestro llamado? Y si lo estamos haciendo, ¿con qué alegría lo estamos haciendo? ¿O lo estamos haciendo solo por compromiso? ¿Por el qué dirán? ¿O porque a mí me puso pastor? Entonces no debería de hacer así. Porque recuerden, hermanos, a nosotros se nos dio la salvación gratis. No tuvimos que pagar ningún precio. Entonces, lo menos que podemos hacer es retribuirle a Dios con alegría el servir en su casa. Amén, hermanos. Amén, amén, aleluya. Vamos gloria al Señor. a leer la palabra de Dios, hermanos, y vamos a hablar sobre un hombre, un rey, no tan, pues casi no se menciona, o tal vez sí se menciona, pero vamos a tomarlo de un punto, desde una perspectiva que nos va a ilustrar de dónde nosotros podemos sacar ese gozo, esa alegría para servirle a Dios con júbilo, hermanos, con ganas. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Nehemías capítulo 8, Nehemías capítulo 8, en el versículo 9, y solo vamos a leer el versículo 9 y se quedan en ese capítulo porque vamos a desglosar un poco de este capítulo para que Dios hable a nuestras vidas. Así, amén. Cuando lo tengan me lo indican con un amén, hermano. Amén. Vamos a leer el versículo 9 de Nehemías capítulo 8 en el nombre de Jesús. Dice así: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba,
y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Bien, vamos a ponernos en contexto, y yo sé que ustedes ya saben parte de esta historia. Nehemías tenía un don como cada uno de nosotros, y el don de Nehemías es de reconstruir los muros. Los muros estaban caídos, y hermanos, vamos a hacer este panorama y pongan su imaginación conmigo. Todos los profetas que existían antes de Jesús, ellos hablaban de que venía un Mesías, de que alguien iba a venir a librar a su pueblo. Ahora nosotros, en la época en la que estamos, creemos de lo que ya pasó. Decimos, vino el Mesías. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Creer en algo que todavía no pasa o creer en algo que ya pasó y hay evidencia? Creo personalmente que los que vivieron antes de Cristo se les fue un poco más difícil, porque nada de los milagros había pasado. Pero nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de decir, ya pasó y hay evidencia. Pero aún así, hermanos, tenemos muchas dudas. Entonces, hagamos conciencia. Si nosotros tenemos el privilegio de decir, ya pasó, hay registro, hay cómo nosotros agarrarnos más y tener fe, creo, hermanos, que es necesario que todo lo que hagamos lo hagamos con gozo, con alegría, porque si nos damos cuenta, Nehemías, reconstruyendo el muro, pasó muchas pruebas. Los enemigos los querían derrumbar. Dice que hubo un tiempo en que tenían en la mano una espada para defenderse y con la otra construían. Pero hermanos, pongámonos a pensar, ¿y de dónde sacaron ellos el gozo? ¿De dónde sacaron esa fuerza para servirle a Dios y construir esos muros, teniendo tantos obstáculos? Bien, hermanos, ahora creo que la historia se repite, hermanos, y cada uno de nosotros somos privilegiados de estar en la iglesia, porque, hermanos, ahora a nosotros nos toca reconstruir la iglesia. Amén. Jesucristo vino a este mundo y construyó la iglesia, dejó los parámetros, pero lamentablemente, hermanos, el mundo y sus corrientes está derrumbando la iglesia, y depende de ustedes y de mi persona reconstruir nuevamente la iglesia. Porque muchas iglesias se están desintegrando por diferentes situaciones. Estamos dejando que el mundo entre a la iglesia y haga todo su engaño y se destruya todo. Entonces ahora nos toca a nosotros, como en los tiempos de Nehemías, tener la espada en la mano y con la otra mano construir la iglesia y avanzar todos juntos, y de esa manera, hermanos, obtendremos la victoria como lo hizo Nehemías. Pero depende de nosotros. Y entonces nuevamente hago la pregunta: si tú tienes un llamado, si tú tienes un don, ¿lo estás utilizando? ¿Lo estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo con alegría, con gozo? ¿O lo estamos haciendo como lo que vamos a leer enseguida? En el versículo 10, hermanos, sigamos leyendo. Dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Así, amén, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, el pueblo estaba muy entristecido, no veían el avance, necesitaban ellos palabras de aliento, palabras de ánimo. Entonces llegaron a este punto que Nehemías, cuando leyeron las palabras del libro de Moisés, tocaron de que ellos estaban hablando precisamente de la temporada que pasó el pueblo de Israel acampando en tiendas y sirviéndolo al Señor.
Entonces, dice que desde hacía mucho tiempo ya no hacían esta tradición. Y hermanos, el venir acá al campamento no es casualidad, no es destino, esto es bíblico también. Porque Dios le dijo al pueblo que tenía que desconectarse de todas sus preocupaciones y conectarse con Dios otra vez. Porque como dice el versículo, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Entonces, hermanos, tal vez el pueblo estaba muy preocupado pensando, los enemigos siempre nos atacan, no vemos el avance, tal vez no había prosperidad en ese rato. Pero el Señor les dijo, recuerden, cuando no tenían nada y estaban vagando en el desierto, y yo siempre di la provisión, di el agua, di el pan, di la carne. Dios provió todo a su pueblo. Entonces era necesario, y por eso esta tradición se repetía y se repetía. Pero llegó un tiempo que como que el pueblo se desconectó de esto y entonces cayeron en una rutina. Entonces, hermanos, nosotros no hemos caído en rutina de decir, es domingo, hay que ir a la iglesia. Ojalá y no sea rutina para nosotros, hermanos. Ojalá que el domingo sea un servicio con gozo, con alegría. Así, amén. Ir a la casa del Señor. Aleluya. Porque entonces dijeron, ir y comer grosuras. El Señor miraba a su pueblo, Dios miraba a su pueblo triste, cabizbajo. Y les dijo, ir, comer grosuras. Y si traducimos la palabra grosura, es una parte del ganado que es la mejor carne. Dice que esta carne, al ponerlo al fuego, porque esta carne, hermanos, la grosura, se guardaba exclusivamente para el altar de Dios. Nadie podía comer de esto. Entonces, pero Dios le dio revelación a Nehemías, le dijo, dile a tu pueblo que vaya a comer grosuras. Les estaba compartiendo de lo mejor, de lo mejor. Gloria a Dios. Porque Dios siempre quiere dar lo mejor a su pueblo. Entonces les dijo, coman grosuras, gloria a Dios, hermanos. Entonces dijo Dios, id y coman grosuras. Entonces pareciera que Dios les dijo, hey, no se pongan tristes, vayan y hagan una carne asada. ¿Sí? Y luego dice, coman grosuras. Entonces comer grosuras es comer de lo mejor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir con este corazón, ¿verdad? De alegría, de gozo, que vamos a un banquete cada domingo. Así, amén. ¿Sí? Aleluya, gloria a Vamos Dios. con ese servicio a Dios. Y hermanos, no solamente son los domingos los que tenemos casa de luz. Nosotros también tenemos lectura bíblica con los jóvenes los miércoles. Hagámoslo con gozo, con alegría, porque vamos a recibir la grosura, lo mejor de lo mejor de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y hermanos, y este versículo no solamente se queda ahí, este versículo es muy grande, porque primero nos manda a nosotros a comer de la grosura de Dios, de la abundancia de Dios, de la bendición de Dios. Pero luego, ¿qué dice? No dice quédate en tu casa, échate una siesta porque estás lleno. No, dice en el versículo, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Así, Entonces, si amén. nosotros ya tenemos la grosura de Dios, la bendición de Dios, ir con aquellos que no tienen nada y Amén, compartamos. amén. Mira, traigo una porción de la grosura de Amén, Dios. amén. Traigo Aleluya. bendición de Amén, Dios. amén. Amén. Gloria a Eso Dios. es el llamado de Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Entonces, por eso es necesario, hermanos, que nosotros vayamos con alegría, con gozo a cada evento que organiza nuestra iglesia a través de nuestro pastor. Hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes y los felicito por el esfuerzo que hicieron de venir a este campamento. Y hermanos, si ustedes y yo nos ponemos en comunión con Dios, Dios nos va a llenar de su grosura. Regresemos a nuestros hogares llenos de gracia. Depende de nosotros, Amén. hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿qué me voy a llevar yo de este campamento? Porque Dios le dijo a su pueblo, ahora más adelante dice, salgan de sus casas, vivan en las terrazas, hagan campaña en los patios,
dejen la comodidad. Recuerden cuando no tenían nada y estaban felices. Entonces, hago yo memoria y digo, hermanos, recordémonos cómo estábamos en nuestros países. Amén. No teníamos lo que tenemos ahora, gracias a Dios. Amén. Entonces el venir a este campamento es un significativo de desconectarnos de todas las bendiciones de Dios material que nos ha dado, Amén, amén. para recordar nuevamente que tenemos que ser alegres con poco o ver cómo abastecernos con las limitaciones que tenemos aquí. Así es, amén. Porque allá éramos muy activos, no teníamos mucho, teníamos limitaciones, pero veíamos la forma de cómo hacerlo. Pero, hermanos, gracias a Dios estamos en un país que provee, que nos da, y a veces nos acomodamos tanto, hermano, ¿verdad? Que ya el mínimo esfuerzo es demasiado para nosotros. Entonces Dios nos quiere recordar hoy Amén. que es necesario desconectarnos de lo material, conectarnos a lo espiritual y nuevamente comenzar la marcha, hermanos. Así es, amén. Que los que estemos aquí vayamos a la iglesia a proyectar a los demás, a inyectar ese gozo, esa alegría. Aleluya. Porque tal vez cuando nosotros, recordémonos, hermanos, cuando recién conocimos a Dios, cuando nos estaban dando árboles de justicia, en mi persona, comencé árboles de justicia como un reto para mí. Dije, árboles de justicia, vamos a ver, ¿qué me enseña este hermano? Porque yo venía muy equivocado, muy errado, pensando, no, pues, ¿quién me va a enseñar el hermano? Yo conozco un poco de la Biblia. Entonces, yo me preparaba para hacer preguntas y azarear al hermano que me enseñaba. Pero gracias a Dios, gloria a Dios, que el hermano también venía preparado. Así es, Entonces, amén. el que quedaba callado era yo. Pero pasa otra cosa, yo me preparaba, yo leía la Biblia y más me convencía de acercarme a Dios. Entonces llegó un tiempo determinado, hermanos, que todavía no terminábamos árboles de justicia y yo ya quería bautizarme. Porque sentí la necesidad de hacerlo. El equivocado Dios. era yo. Y a Dios sea la honra y la Aleluya. gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque así nos tiene el mundo, hermano. Y ahora, yo recuerdo que comencé en la iglesia con gozo, con alegría, como diciendo, Dios, ¿en qué me vas a utilizar? ¿Qué puedo hacer? Pero de repente, hermano, de repente llega aquella palabra, ves aquel ejemplo. Vamos a leer, hermanos. Esto está muy interesante. Aleluya, gloria al Señor. El versículo 11. Los levitas, pues, hacían callar al pueblo. ¿Sí? Nehemías les dijo, id, coman grosuras, beban, repartan porciones. Y los levitas les decía, ay, no hagan tanto ruido. Los callaban, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Los callaban. Entonces, hermanos, tal vez tú tienes el gozo, pero de repente el enemigo mete aquel sonido que es, todos conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, estamos ahorita gozosos y de repente alguien hace shh. Automáticamente tu mente dice, tengo que callarme o bajarle. Entonces, los levitas querían callar al pueblo. Pero hermanos, que nadie calle nuestro gozo. Los cristianos somos alegres. Amén. Los cristianos nos gozamos. Yo tenía un concepto muy errado de los hermanos cristianos. Mi esposa, gracias a Dios, creció pues con su familia cristiana y yo siempre decía, qué aburridos. La verdad, personalmente yo pensaba, qué aburrido ser cristiano. Pero le doy las gracias a Dios y la honra sea para Dios, que Dios me enseñó de que puedo acercarme a Él, puedo obedecerle a Él y alegre. Con gozo, porque me junto con mis hermanos como ahorita, hermanos. Yo me estoy gozando. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque podemos compartir un plato de comida, podemos reírnos, pasar experiencia, edificarnos,
y no necesitamos de ni una gota de alcohol Amén. y ni de nada ilícito. Y nuestro gozo sigue y sigue. Porque dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios va a ir de victoria en victoria. ¿Sí? Entonces, esto es el verdadero sentido, hermano. Que nadie te haga callar el gozo que Dios te da. Amén. Que no sea un mal testimonio, que no sea un mal comentario. Entonces, hermanos, siempre gozosos en el servicio del Señor. Y hermanos, cuidémonos también de no ser nosotros el que calla a otros hermanos. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado también. Porque a veces humanamente nos equivocamos y hacemos callar el gozo de otro hermano. Porque déjenme comentarles una anécdota, lo he dicho varias veces en Casa de Luz, pero es que hasta dónde llega el poder de la palabra, hermano. Dice que en aquel tiempo, ¿verdad? Nosotros vivimos cerca de un lago y la gente siembra verduras. Y entonces hicieron como una cooperativa, como 6 familias, cabezas de hogar, se juntaron y dijeron, podemos comprar una bomba de agua para hacer más rápido la riega, porque ellos regaban con cubetas. Y todos estaban de acuerdo y decían, sí, por supuesto, vamos a la capital, averiguamos cuánto cuesta la bomba y pues la compramos. Y entonces estaban en el punto ya de dividir cuánto les tocaba a cada uno, ya tenían el costo de la bomba, sabían dónde iban a comprarlo, cuándo iban a comprarlo, y de repente, hermanos, uno de los 6 dijo, ¿y si la bomba se echa a perder? ¿Y si el repuesto es muy caro? Y pasaron otros 10 años, hermanos, para que el proyecto otra vez se volviera a levantar. Entonces, la pregunta es, ¿tu palabra o la palabra que dirigimos a nuestros hermanos los va a edificar o los va a retrasar? Entonces es necesario, hermanos, que nosotros seamos conscientes y examinar primeramente nuestras palabras con la ayuda del Señor Jesús para que no apaguemos el gozo de nadie. Al contrario, si mi hermano o mi hermana tiene gozo, yo voy y juntamos nuestro gozo y es un gozo más grande. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y en el versículo 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque había entendido la palabra que les habían enseñado. Así, amén, aleluya, gloria. Es tiempo de levantar y poner nuestras manos en la obra, hermanos. Porque cada uno de nosotros, ahora que hice la pregunta de cuáles son los dones o cuáles son las formas de servir en la iglesia, todos mencionamos. Pero lamentablemente, hermanos, no todos nos involucramos. ¿Sí? Entonces, el llamado es, ya estás en la mesa, a la mesa del rey. Estás sentado a la mesa del rey. Pero ahora, teniendo la comida servida enfrente, no quieres levantar la mano o tomar el plato para servirte, porque estamos desde nuestros asientos bien sentados. Entonces, en el nombre de Jesús, hermanos, hoy quiero decirles que es tiempo de salir de nuestra burbuja de área de confort. Salgamos de ahí. Basta del yo no puedo, yo no fui a la escuela, yo no puedo hablar, soy muy tímido, nunca he hecho algo así. Siempre hay una forma de servir en la iglesia. Amén. Pastor necesita mucha ayuda. Amén. La iglesia necesita ayuda, Sí, hermano. amén. Así es, Y entonces, amén. hermanos, yo declaro en el nombre de Jesús que los que estamos aquí es porque Dios quiere hablarnos personalmente y decirnos, es tiempo de tomar las riendas. Es tiempo de decir, yo voy a servir en la iglesia. Yo tomo esta parte de la iglesia. Llegar con pastor y decirle, pastor, vengo con un gozo y con esa intención de servir en la iglesia. ¿En qué puedo servir? Gloria a Dios. Y no es por agradar al pastor y a su familia, es para agradar a Dios. Amén. Amén. Porque Dios dijo, coman grosura. Dios dijo, sírveme. ¿Y el beneficiado quién es? Nosotros. Amén. Amén. Porque al servir a Dios, el beneficiado somos nosotros. Amén. Amén. Dios es tan bueno, hermano. Es tan incomprensible a veces,
que nos hace hacer cosas para Él, para nosotros obtener. Sí, amén. Amén. Así es. Qué amén. ironía, ¿no? Gloria a Dios. Sí. No es para su beneficio, es para mi beneficio. Amén. Qué rey tan bueno tenemos. Aleluya. Si Amén. no lo habíamos entendido, hermanos, es tiempo de entender. Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Versículo 13. Y ahora vamos a ir a nuestros hogares, a nuestras familias. Amén. Porque todo, ¿verdad? Muchos enseñadores nos han dicho de que todo comienza en el hogar. Todo Sí, comienza amén. en la Aleluya, familia. gloria a Dios. No es, se está comportando mal, le voy a llamar al ministro. O se está comportando mal, vamos con el pastor. Primero es en la casa, en la iglesia, en nuestro hogar. Dice, al día siguiente se reunieron, ¿quiénes, hermanos? Los Cabezas de las familias. De las familias, en el versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias. Hermanos varones, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Tal vez, pastor nos ha dicho muchas veces, o alguna prédica que hayas escuchado en alguna red social, tienes que servir a Dios, tienes que hacer esto. Pero muchas veces, hermanos, solo somos oidores y no hacedores de la palabra. Porque nosotros entendemos la palabra, pero se nos hace muy difícil vivir en la palabra, hacer de la palabra nuestra forma de vida. Al pueblo se le dijo que tenía que salir de su vivienda, de su hogar, y vivir a la intemperie por 7 días. Y hermanos, y esto es, Dios siempre nos da ejemplo para nosotros entender. Sí, amén. Aleluya, gloria al Señor. Cualquier rama que tú cortes de cualquier árbol, el primer día está verde, está frondoso, porque les manda a cortar ramas para hacer sus tiendas de campaña. Pero durante 7 días, mientras ellos meditaban en la palabra de Dios, también veían cómo esas ramas que les están dando sombra se iban cayendo hoja por hoja, por hoja y por hoja. ¿Por qué es esto? ¿Para qué es esto? 7 días. Se dice que actualmente el hombre más saludable, 70 años, 80 años, ¿cierto? Entonces, Dios nos quiere decir que nuestra vida es corta. Amén. Nada nos pertenece. Así, amén. Pero muchas veces nos aferramos a cosas que no tienen nada de valor, hermanos. Y Dios nos quiere enseñar que salgamos de nuestra área de confort y comencemos a ver de que mientras conforme va cayendo la hoja, nosotros reflexionemos y pensemos, algún día mi vida se va a acabar. ¿Y cómo voy a ser recordado yo, hermano Miguel? ¿Cuál es nuestro legado, pastor? Amén. Hermano Iván, ¿cómo nos van a ser recordados? ¿Cómo van a decir del hermano Neri? ¿Qué van a decir las siguientes generaciones de nosotros? ¿Cuál es la marca que vamos a dejar? Y entonces voy a darles una historia de reflexión, hermanos. Un niño quiere construir un castillo de arena cerca del mar. El niño tiene una palita roja y una cubeta azul. Y por el otro lado hay un arquitecto, un hombre de dinero que compra bienes raíces, terrenos y hace casas. Entonces el niño comienza de temprano, le dice a su padre que lo lleve cerca del mar y comienza a construir el castillo de arena. Se esmera tanto en juntar la arena, le pone un poquito de agua y hace una obra. Pero conforme iba pasando el tiempo, ¿sabe qué llegaba?
las olas del mar. Y se acercaba al castillo de arena. Y se acercaba al castillo de arena. ¿Sí? Y entonces llega un momento que comienza a tumbar las primeras torres que hizo el niño. Pero ¿saben cuál es la reacción de este niño? A pesar de que puso en la construcción de este castillo 4 o 5 horas, lo celebra. ¡Yay! Sí, lo disfruta. Y viene una ola y se lleva a otra parte del castillo. Y llega la ola más grande y ahora sí desaparece todo. Y el niño, ¡qué emoción! Hasta salta. Porque el niño sí sabe las reglas del juego. Que todo lo que comienza Sí, tiene un fin. amén. Gloria a Dios. Y él toma su palita roja y su cubeta azul y se va con su padre. Y por el otro lado, hermano, el de dinero, el constructor, construye y construye y construye. Y luego no viene el mar hacia él. ¿Saben qué viene? Happy birthday to you. Un año menos. Happy birthday to you. Otro año más. Y de repente tienes cáncer. Pero no quiere desligarse de lo material. Está pegado ahí. Porque donde está tu tesoro, Así es, amén. hermano, Aleluya. ¿dónde está el gozo? Es tiempo de salir de esa área de confort. Amén. No aferrarnos. Dios nos va a dar. Amén. Dios nos va a proveer. Amén, amén. Pero tenemos que Gloria estar a Dios. espiritual. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos que entender las reglas del juego, hermano. Nadie es eterno en este mundo. Todos somos de paso, transitorio. Lo importante es qué vamos a dejar. ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? ¿Cuál es el camino que vamos a dejar para nuestros hijos? Porque miren, se juntaron los cabezas de hogar. Entonces, como cabezas de hogar tenemos esa gran responsabilidad de encaminar a nuestros hijos con gozo, con alegría, que ellos vean que vamos Así, con amén, alegría, aleluya. para que ellos digan, mi papá lo hizo con alegría y yo también lo voy a hacer con Amén, alegría. amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Depende de papá y de mamá, en el nombre de Jesús, hermano. Entonces, Gracias, Jesús. de esta manera el pueblo veía cómo estas tiendas de acampar se iban pudriendo, pudriendo y pudriendo. Y Dios no les dijo, váyanse por 40 años, solo eran 7 días. Y pastor nos dijo esta vez, vámonos jueves, viernes y sábado. Y aquí estamos, hermano. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Porque Dios. entendimos el llamado. Gloria a Jesús. Porque entendimos el llamado, hermano. Gloria a Dios. Y Amén. para los que no vinieron, que Dios nos ayude que el próximo año seamos más. Amén. Porque nuestro mayor trabajo ahora, hermanos, es que nosotros nos llenemos de esta grosura que Dios nos da para repartir a nuestros hermanos que no Amén, tenían amén. nada Amén. preparado. Gloria a Y Dios. decirles, mira, yo Aleluya. no trabajé 2, 3 días, pero mira, no me hace falta. Gloria a Dios. Tengo un plato de frijoles Amén. bien refritos y deliciosos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y estoy feliz. Amén. Aleluya. Mira, Gloria a me Jesús. tomé casi mi semana de vacaciones y estoy bien con mi familia. Amén, amén. Porque, hermanos, mi papá siempre decía, ¿de qué sirve, dice, tener carne todos los días si no hay un hogar feliz? Amén. Es mejor frijolitos, pero bien felices todos. Sí. Así es, amén. Amén. Entonces, a eso venimos. Amén. Tal vez ahora, la verdad, estamos en un campamento que ya casi tiene, no hay mucha limitación. Venimos todos preparados para esto, ¿verdad? Pero en aquel entonces, cuando el pueblo salía de sus casas, sí pasaban la escasez. Sí pasaban como esa temporada de decir, no tengo nada, me falta esto, ¿verdad? Porque, ¿cómo sería, hermanos, que nosotros dijéramos a nuestros hijos, ok, ahora 7 días sin teléfono? No hay amén, hermano. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. 7 días sin Netflix, sin películas, sin ninguna red social. Sí. Pero Dios es bueno, hermano. Amén. Dios es bueno. Aleluya. Dios nos habla. Gloria Dios a tiene un Dios. propósito por el cual estamos aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús.
quedamos en el versículo 13. 13. Las cabezas de familia. Ajá, sí, estábamos ahí. Luego leímos hasta el 15, ¿verdad? Dijeron, vamos, nos toca el 16, dice. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo y en el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Gloria a Dios. Sí, amén. Entonces, Aleluya, gloria cuando al no hay Señor. nada, hermanos, cuando lo material no exista, Amén. tener alegría también. Amén. Gloria Estar a Dios. gozoso. Porque eso es lo que nos dice. Aleluya. No es solo cuando tengo abundancia, no solo cuando todo va bien, sino también cuando no hay, cuando está la enfermedad. Gracias, Señor. Amén. Cuando no Gloria hay a Dios. nada en la mesa más que un tortillita con sal, gracias a Dios. Amén. Todo es gracias a Dios. Amén. Todo es con alegría. Sí, Amén. 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 Gloria a Dios, aleluya. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea según el rey. Aleluya. Amén. Así, Hermanos, amén. Gloria a Dios. Gloria ayer comenzamos con la palabra de Dios. Así, Amén. Nos amén. reunimos para orar. Amén. Hoy en la mañana Aleluya. comenzamos orando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es nuestra segunda conferencia. Nos estamos enriqueciendo de la palabra de Dios. Así, Amén. amén. Hermanos, seamos como una esponja. Llevemos Amén. lo mejor de lo mejor. Amén. Amén. No mis palabras, sino la palabra de Dios. Amén. Que Dios llene sus corazones de grosura, de gracia, de abundancia Aleluya, espiritual. Llevemos Aleluya. gozo, llevemos alegría, llevemos lo mejor a nuestros hogares, llevemos lo mejor a nuestra iglesia, llevemos lo mejor a nuestra sociedad. Aleluya. Cuando digo a nuestra Amén. sociedad, es en nuestras áreas de trabajo. Amén. Porque donde quiera que vayamos, como dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo. Aleluya. Nosotros ya fuimos sacados de las tinieblas, ahora somos Amén, luz. aleluya. Entonces, Amén. no dejemos que nuestra luz se apague, seamos contagiosos de nuestro gozo. Gloria a Dios. Que no vean en nosotros, que no digan esto, hermanos. Ya ven, por eso no quiero ser yo cristiano. Amén. Que siempre digan, "Men, qué bueno, mira cómo se amén. divierten esos cristianos. Amén. Amén. Qué alegría traen esos cristianos. Aleluya. Se ve que hay gozo ahí. Amén. Amén. Pero todo comienza desde nosotros. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús y con el permiso del pastor, yo quiero hacer algo con cada uno de nosotros. Me gustaría que nos juntemos por familia, que nos abracemos y le pidamos a Dios y repitamos las palabras del Así, versículo amén. que dijo pastor también en el principio. Y digamos, mi casa y yo serviremos a Dios. Entonces, pongámonos de pie, tomemos a nuestra familia, oremos por nuestros hijos, por nuestras esposas y por todos nuestros Gracias, hermanos que Señor. no vinieron, y que Dios nos llene de su Gracias, gracia, hermanos. Padre. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Jesús.